Mi nombre es Carmen Esperanza Morales, tengo 29 años, y esta es la historia más dolorosa que jamás tendré que contar. Es la historia de cómo perdí a mi hija Isabella en las aguas turbias del río Bravo, y de cómo ese momento destruyó mi vida para siempre. Todo comenzó en San Pedro Sula, Honduras, donde vivíamos en el barrio Rivera Hernández. Isabella tenía apenas 5 años cuando las maras comenzaron a apoderarse de nuestras calles. Al principio eran solo grafitis en las paredes, después llegaron las extorsiones a los comerciantes, y finalmente, las amenazas directas a las familias. Yo trabajaba en una pequeña panadería que heredé de mi madre. Era mi único sustento desde que el padre de Isabella nos abandonó cuando ella tenía 2 años. Durante 4 años logré mantener el negocio a flote, dándole a mi hija todo lo que podía con mis ganancias modestas. Isabella era mi mundo entero, una niña alegre con rizos dorados que heredó de su abuela paterna, y unos ojos verdes que brillaban cada vez que me veía llegar del trabajo. Las cosas comenzaron a cambiar cuando los miembros de la Mara Salvatrucha decidieron que mi panadería era parte de su territorio. Llegaron un lunes por la mañana, 3 jóvenes que no podían tener más de 20 años, pero cuyos rostros ya estaban marcados por la violencia. Señora Carmen, me dijeron, ahora usted trabajará para nosotros. 500 lempiras semanales o cerramos este negocio para siempre. 500 lempiras era casi la mitad de mis ganancias. Intenté negociar, explicarles que tenía una hija pequeña que mantener, pero sus miradas se endurecieron. Su hija es muy bonita, dijo el que parecía ser el líder, mirando hacia donde Isabella jugaba con sus muñecas en un rincón de la panadería. Sería una lástima que algo le pasara. Esa noche no pude dormir. Isabella preguntó por qué estaba llorando, y le dije que tenía dolor de cabeza. Pero la verdad era que acababa de entender que nuestras vidas estaban en peligro. En mi barrio, cuando las maras amenazaban a un niño, no era una amenaza vacía. Pagué la primera cuota, después la segunda. Pero cada semana la cantidad aumentaba. Primero fueron 600 lempiras, después 800. Para el tercer mes, me pedían 1200 lempiras semanales por protección. Era más de lo que ganaba en un mes bueno. Tuve que vender las joyas de mi madre, después los electrodomésticos, después los muebles. Isabella comenzó a preguntar por qué ya no comíamos carne, porque su cama ya no tenía las sábanas bonitas con princesas que tanto le gustaban. Le decía que estábamos ahorrando para unas vacaciones especiales, pero los niños sienten cuando algo está mal. Sus ojos verdes perdieron parte de ese brillo que siempre me alegraba el día. El punto de quiebre llegó en octubre de 2022. Isabella había comenzado la escuela, pero un día llegó a casa llorando. Mami, me dijo, un señor me siguió desde la escuela. Me dijo que le dijera que ya es hora de pagar más. Mi sangre se heló. Ya no solo me amenazaban a mí, ahora usaban a mi hija de 5 años como mensajera. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Vendí la panadería por una fracción de su valor real a un comprador que sabía de mi desesperación. Con ese dinero, más los ahorros que había logrado esconder, reuní $3000. Era todo lo que tenía en el mundo, pero también era la oportunidad de salvar a Isabella. Le dije que íbamos a visitar a unos familiares en Estados Unidos. Isabella se emocionó pensando que por fin tendríamos esas vacaciones que le había prometido. Empacamos solo lo esencial en 2 mochilas pequeñas, ropa, algunos medicamentos, los documentos importantes, y el oso de peluche favorito de Isabella, un pequeño oso café que llamaba Chocolate y que había sido mi regalo de cumpleaños cuando cumplió 4 años. El viaje hacia el norte fue una pesadilla que duró 2 meses. Tomamos buses hasta Guatemala, donde nos unimos a un grupo de otros migrantes hondureños. Entre ellos estaba doña Marta, una mujer de 60 años que viajaba sola para reunirse con sus hijos en Los Ángeles, y José, un hombre joven que había perdido su trabajo en una maquiladora y llevaba a sus 2 hijos pequeños. En Guatemala tuvimos que pagar a los coyotes, los guías que prometían llevarnos hasta la frontera estadounidense. Nos cobraron $1500 por Isabella y por mí. Era la mitad de nuestro dinero, pero no teníamos opción. El trayecto por México fue un infierno de autobuses atestados, retenes policiales donde teníamos que escondernos, noches durmiendo en el suelo de casas de seguridad superpobladas. Isabella enfermó en Veracruz con una fiebre que me aterrorizó. No teníamos dinero para un médico, y los otros migrantes solo podían ofrecerme remedios caseros y oraciones. Durante 3 días mi hija deliró con la fiebre.
Hablaba con su oso Chocolate como si fuera real. Le contaba que íbamos a una casa nueva donde tendría su propia habitación y juguetes nuevos. Yo me quedaba despierta toda la noche, poniendo paños húmedos en su frente, rogando a Dios que no me la quitara tan lejos de casa. Cuando la fiebre finalmente bajó, Isabella había perdido peso y su sonrisa ya no era la misma. Pero seguimos adelante porque regresar significaba la muerte en Honduras. Los coyotes nos empujaban constantemente, diciéndonos que cada día que perdíamos era más dinero que costaba el viaje. En Tamaulipas, cerca de la frontera, nos separaron en grupos más pequeños. Isabella y yo fuimos asignadas a un grupo de 12 personas que incluía a una madre salvadoreña con su bebé de 8 meses, 2 hermanos guatemaltecos adolescentes, y varios hombres jóvenes hondureños que viajaban solos. Nuestro coyote para el cruce final se llamaba Roberto, un hombre flaco de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda. Nos explicó el plan. Esperaríamos hasta la madrugada, cuando la patrulla fronteriza cambiara turnos, y después cruzaríamos el río hacia Texas. El agua está fría, nos advirtió Roberto. Y la corriente es fuerte en esta época del año. Pero si hacen exactamente lo que les digo, estaremos del otro lado en 20 minutos. Isabella tenía miedo del agua. Nunca había aprendido a nadar porque en nuestro barrio no había piscinas ni ríos seguros. Cuando vio el río Bravo esa madrugada de diciembre, se aferró a mi cuello y me dijo, «Mami, está muy oscuro. ¿Y si no puedo?» «Yo te voy a cargar todo el tiempo», le prometí. «No te voy a soltar ni un segundo. Solo cierra los ojos y pronto estaremos del otro lado». El plan era simple. Roberto nos guiaría llevando una cuerda improvisada hecha con cinturones y pedazos de tela. Los más fuertes irían adelante y atrás para ayudar a quienes tuvieran dificultades. Las madres con niños íbamos en el medio, donde supuestamente estaríamos más protegidas. Entramos al agua a las 4 de la madrugada. La corriente era más fuerte de lo que Roberto había admitido, y el agua estaba tan fría que me cortaba la respiración. Isabella temblaba en mis brazos, aferrándose a Chocolate con una mano y a mi cuello con la otra. Los primeros metros fueron relativamente fáciles. El agua me llegaba a la cintura, y aunque la corriente empujaba, podía mantener el equilibrio. Isabella susurraba oraciones que le había enseñado mi madre, las mismas oraciones que yo rezaba cuando era pequeña y tenía miedo en las noches de tormenta. Pero cuando llegamos al medio del río, donde el agua era más profunda y la corriente más feroz, todo cambió. El hombre que iba delante de mí, uno de los hermanos guatemaltecos, perdió el equilibrio y se aferró desesperadamente a la cuerda improvisada. Su peso jaló a toda la línea humana, y por un momento terrible, todos nos tambaleamos. Fue en ese momento de caos cuando perdí mi equilibrio. Sentí como la corriente me empujaba hacia aguas más profundas, como mis pies perdían contacto con el fondo rocoso del río. Isabella gritó mi nombre cuando el agua nos cubrió por primera vez. Logré sacar la cabeza y la suya del agua, tosiendo y escupiendo el agua fría que sabía a barro y vegetación podrida. «Está bien, mi amor», le grité por encima del ruido de la corriente. «Ya casi llegamos». Pero no era cierto. Habíamos sido arrastradas río abajo, lejos del grupo, lejos de la cuerda que era nuestra única guía hacia la orilla estadounidense. La corriente era implacable, y cada vez que intentaba nadar hacia donde creía que estaba la orilla, el río me empujaba más lejos. Isabella lloraba en mis brazos. El agua helada había empapado a Chocolate, y el oso de peluche pesaba ahora como una piedra. «Mami, tengo frío», me decía. «Quiero salir del agua». «Ya casi, mi cielo», le mentía. «Solo un poquito más». Luchamos contra la corriente durante lo que me pareció una eternidad. Mis brazos comenzaron a entumecerse por el frío, mis piernas se sentían como bloques de hielo. Pero seguía pataleando, seguía luchando, porque Isabella dependía de mí. Fue cuando vi una rama grande flotando hacia nosotras que pensé que tendríamos una oportunidad. Si podía agarrarla, tal vez podríamos usarla como flotador hasta llegar a aguas más tranquilas. Le dije a Isabella que se aferrara fuerte a mi cuello, estiré el brazo, y por un segundo, mis dedos tocaron la madera. Pero al estirarme hacia la rama, mi agarre en Isabella se aflojó. Sentí como su pequeño cuerpo se deslizaba de mis brazos entumecidos. Sus ojos verdes me miraron con terror cuando la corriente comenzó a separarla de mí. «Isabella», grité, olvidando toda precaución sobre hacer ruido cerca de la frontera. Me lancé hacia ella,
pero la corriente era más rápida que yo. La distancia entre nosotras se agrandaba con cada segundo. Fue entonces cuando escuché su grito. Un grito que no era de miedo, sino de una desesperación pura, primitiva. Era el grito de una niña de 5 años que sabía que se estaba muriendo y no entendía por qué. Era un sonido que jamás había escuchado salir de mi hija, un sonido que me desgarró el alma. «Mami», gritó, y después el agua se la tragó. La busqué durante horas que se sintieron como años. Buceaba en el agua helada hasta que mis pulmones gritaban por aire, salía a la superficie, respiraba, y volvía a sumergirme. Gritaba su nombre hasta quedar ronca. Nadé río abajo siguiendo la corriente, convencida de que aparecería en cualquier momento, tosiendo agua pero viva. Los otros migrantes me encontraron al amanecer, medio ahogada y delirando en la orilla mexicana del río. Roberto me gritó que teníamos que irnos, que la patrulla fronteriza había escuchado los gritos y venía hacia nosotros. Pero yo no podía moverme. No podía irme sin Isabella. Su hija se ahogó, me dijo Roberto con una frialdad que me destrozó. No podemos hacer nada por ella ahora. Si nos quedamos, todos moriremos o nos deportarán. Me arrastraron lejos del río mientras yo gritaba el nombre de Isabella. En mis manos aún tenía a Chocolate, el oso de peluche que había logrado agarrar en el último segundo antes de que la corriente se llevara a mi hija para siempre. Pasé los siguientes 3 días en estado de shock en una casa de seguridad en Reynosa. No comía, no hablaba. Solo abrazaba a Chocolate y esperaba que Isabella apareciera por la puerta preguntando dónde había estado. Los otros migrantes me miraban con una mezcla de compasión y miedo, como si mi dolor fuera contagioso. Al 4.º día, Roberto regresó con noticias. Había hablado con contactos del lado estadounidense. El cuerpo de una niña pequeña había aparecido río abajo, cerca de Bronzeville. Las autoridades estadounidenses la habían encontrado y estaban tratando de identificarla. No recuerdo cómo llegué a Bronzeville. Creo que Roberto se sintió culpable y pagó mi transporte, o tal vez fueron los otros migrantes que juntaron dinero. Lo siguiente que recuerdo claramente es estar en una oficina fría y blanca, frente a una trabajadora social que hablaba español con acento tejano. «Necesito que mire estas fotografías», me dijo con voz gentil. «Sé que es difícil, pero necesitamos confirmar la identidad». Cuando vi la primera foto, mi mundo se desplomó definitivamente. Era Isabella, mi pequeña Isabella con sus rizos dorados ahora empapados y pegados a su cabecita. Sus ojos verdes estaban cerrados como si estuviera durmiendo, pero su piel tenía un tono azulado que me hizo saber que nunca despertaría. «Es mi hija», logré decir entre sollozos que me desgarraban la garganta. «Es mi Isabella». Los procedimientos legales fueron una pesadilla burocrática. Como Isabella había muerto en aguas estadounidenses, su cuerpo estaba bajo jurisdicción de Texas. Como yo era una migrante indocumentada, no tenía derecho a reclamar el cuerpo sin pasar por un proceso legal complicado. Una organización de derechos humanos me ayudó a conseguir un abogado pro bono. Tuvimos que demostrar que yo era realmente la madre de Isabella, proporcionar documentos de Honduras, testimonios de testigos. Mientras tanto, el cuerpo de mi hija esperaba en una morgue fría de Bronzeville. Tardamos 6 semanas en completar todos los trámites. 6 semanas durante las cuales soñé todas las noches con Isabella llamándome desde el agua. 6 semanas en las que desperté cada mañana esperando que todo hubiera sido una pesadilla horrible. Cuando finalmente pude ver a Isabella por última vez antes del entierro, parecía más pequeña de lo que recordaba. Habían hecho lo mejor que pudieron para arreglarla, pero era obvio que el río había sido cruel con mi pequeña. Le había llevado a Chocolate para que lo tuviera en su último viaje. No tuve dinero para traer su cuerpo de vuelta a Honduras. Isabella está enterrada en un pequeño cementerio en Bronzeville, lejos de su abuela, lejos de su hogar, lejos de todo lo que conocía. La lápida dice simplemente Isabella Morales, 5 años, descansa en paz. No dice que era la niña más alegre del mundo, que cantaba canciones inventadas mientras jugaba con sus muñecas, que me decía «te amo hasta la luna» cada noche antes de dormir. Han pasado 2 años desde aquella madrugada en el río Bravo, y el grito de Isabella aún resuena en mi mente cada día. Me desperté todas las noches durante el primer año con ese sonido en mis oídos. A veces, en mis sueños, logro atraparla. A veces llegamos juntas al otro lado del río, y ella me sonríe con esos ojos verdes brillantes mientras me pregunta cuándo vamos a explorar nuestra nueva casa.
Pero siempre despierto, y siempre está sola. Logré obtener asilo en Estados Unidos basándome en las amenazas de las maras en Honduras. Vivo ahora en Houston, trabajo limpiando oficinas por las noches. Es irónico, llegué al país que quería darle a Isabella, pero ella no está aquí para disfrutarlo. Cada día que vivo la vida que soñé para ella se siente como una traición. Los fines de semana manejo las 4 horas hasta Bronzeville para visitar su tumba. Le llevo flores cuando puedo permitírmelo, le cuento sobre mi semana, le leo cuentos como hacía cuando estaba viva. A veces otros visitantes del cementerio me ven hablando sola junto a una tumba pequeña y me miran con lástima. No han entendido que no estoy sola. Isabella está ahí, escuchando cada palabra, esperando a que algún día pueda perdonarme por haberla dejado ir en esas aguas heladas. He intentado contactar a otros familiares de migrantes que han perdido hijos en el río. Hay más de los que la gente cree, más de los que los noticieros reportan. Madres como yo que cargamos la culpa de haber sobrevivido cuando nuestros hijos no pudieron. Padres que cruzaron exitosamente solo para descubrir que el éxito sin sus hijos no tiene ningún significado. A veces me pregunto si debería haber pagado a las maras para siempre, si debería haber encontrado otra manera de proteger a Isabella sin sacarla de Honduras. Pero después recuerdo las amenazas, recuerdo el miedo en sus ojos cuando me contó sobre el hombre que la había seguido desde la escuela. En Honduras, Isabella habría vivido con miedo toda su vida, si es que habría logrado vivir. En el río, al menos, su último pensamiento fue que yo estaba tratando de salvarla. Su último recuerdo fue de una madre que la amaba tanto que arriesgó todo por darle una oportunidad mejor. Tal vez eso cuenta para algo. Esta es mi historia. La historia de Carmen Esperanza Morales, una madre hondureña que perdió a su hija en el río Bravo buscando el sueño americano. Es una historia que se repite cada año, cada mes, cada semana en esa frontera invisible donde la desesperación se encuentra con la esperanza. Isabella tendrían 7 años ahora si hubiera vivido. Estaría en 2º grado, aprendiendo inglés, haciendo amigos, creciendo en la seguridad que tanto quise darle. En lugar de eso, está congelada para siempre en mis recuerdos como una niña de 5 años con rizos dorados y ojos verdes, abrazando a su oso chocolate. Su grito aún me persigue, pero ahora también me impulsa. Trabajo con organizaciones que ayudan a otros migrantes, tratando de asegurarme de que otras madres no tengan que enfrentar lo que yo enfrenté. No puedo traer a Isabella de vuelta, pero tal vez puedo evitar que otras Isabeles se pierdan en esas aguas frías. Porque al final, eso es lo que nos queda a los que sobrevivimos. La responsabilidad de contar nuestras historias, de asegurarnos de que los que perdimos no sean olvidados, de luchar para que sus muertes tengan algún significado. Isabella murió buscando un futuro mejor. Lo mínimo que puedo hacer es dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que otros niños tengan la oportunidad que ella nunca tuvo, sin tener que arriesgar sus vidas en las aguas traicioneras de un río que no conoce la diferencia entre sueños y pesadillas. Esta es mi promesa a mi hija, mi manera de mantenerla viva en este mundo que cruzamos juntas pero donde solo yo pude quedarse. Cada niño que ayudo a cruzar de manera segura, cada familia que logra reunirse sin perder a nadie en el camino, es una pequeña victoria en nombre de Isabella. Su grito me acompañará para siempre, pero ahora también llevo conmigo su risa, su amor, su esperanza de un mundo mejor. Y eso, tal vez, es suficiente razón para seguir adelante.